Gracias, Señor precioso, por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Gracias, Padre Santo, por la comunidad, Señor, que has puesto con la red de ministerio, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú nos permites, Señor, en esta hora poder em, tener este tiempo de comunión, Señor, de aprendizaje, de consejo, Señor, de unidad contigo, Señor, también, Padre, porque realmente nosotros queremos tener esa unidad, esa paz contigo, Señor, con las personas que pones a nuestro alrededor, con nuestras familias, con nuestros hijos, Señor, y hacer las cosas de manera agradable delante de ti, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, por los momentos en que no hemos tenido sabiduría, en que hemos pecado, Señor, en que nos hemos desesperado, en que nos hemos angustiado, Señor. Tu palabra hace un llamado para que nosotros depositemos en ti todo el afán, la ansiedad, la angustia, Señor, toda la desesperación, Señor. Todo lo ponemos en esta hora delante de ti. Te pedimos que bendigas cada familia, cada uno de los que nos conectamos en este tiempo para, para poder tener ese aliento, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las congregaciones. Gracias por esta comunidad, Señor. Gracias, precioso Dios, porque a través de estos medios, Señor, hemos recibido bendición, hemos recibido consejo, hemos recibido, Señor, muchas bendiciones, Señor, para nuestras vidas y nuestras casas. Y te pedimos que esa sea, Señor, que siga siendo extendida, Señor. Esa, esa palabra tuya, Señor, esa misericordia tuya, Señor, ese amor, Padre bendito, en medio de tu iglesia, Señor, ese fortalecimiento del cuerpo de Cristo, de las familias en Cristo, Señor, porque tú nos haces familias en Cristo, Señor, como leemos en tu palabra, como cuando va la mamá de Jesús y sus hermanos a pedirle allí que fueran, que saliera Jesús de lo que él estaba haciendo. Él estaba predicando, él estaba sanando y él les dice a todos que su mamá y sus hermanos son los que estaban ahí escuchando, los que hacían tu voluntad, Señor. Así, Padre bendito, muchas veces nosotros vemos cómo nuestra familia, Señor, está en contra de tu palabra, de las cosas que tú dices, Señor, de lo que tú quieres hacer, Señor, pero tú pones una familia, Señor, una familia en el cuerpo de Cristo y te pedimos, amado Dios, que aún en medio de esas circunstancias que se vive con esos familiares que no te conocen a ti, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y que tú extiendas tu salvación para sus vidas, Padre, que tú, Señor precioso, extiendas esa misericordia y que en medio de nuestras casas podamos tener ese aliento, podamos tener, Señor precioso, estos tiempos de refrigerio, estos tiempos, Señor precioso, en donde seguimos aprendiendo. Padre Santo, te pedimos, Dios, que tú uses a cada persona que va a hablar, Señor, que bendigas la vida de Noemí, Señor, que va a estar moderando en este día, Señor, y a cada una de las familias que se une para poder tener este tiempo de comunión también, Señor. Te bendecimos, te honramos, Señor, y ponemos todo en tus manos, Señor, todo por completo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, querida Astrid. El día de hoy estoy cubriendo a mi hermana Elizabeth, que ella es la que iba a estar. Les ruego sus oraciones. Ella ha estado con fiebre. Em, Primero Dios que Él la fortalezca en este tiempo y que le conceda sanidad. Y bueno, estamos concluyendo el capítulo que se llama mm, El poder del ejemplo. Cris, no sé si hay algo que avisar o si compartes pantalla o... No, no, no compartimos pantalla hasta los avisos. Ah, perfecto, ok. Entonces, estaba leyendo esta parte y me parece que es un cierre muy importante. Estas preguntas para reflexionar, dialogar y actuar. No solo reflexionar, no solo dialogar. Dialogar supongo que se refiere a familia, dialogarlo en familia, revisarlo en familia. Y actuar obviamente es la parte que
que casi siempre falta, que casi siempre nos quedamos como a medias, pero la palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer. Y si no lo hacemos, necesitamos recurrir al Espíritu de Dios para que nos permita vivirlo. Y a mí me gustaría regresar un poco en cuanto a la lectura. Estamos hablando de lo que pasa en la congregación. Hay buenos ejemplos, es una familia de fe, una comunidad que bendice, una comunidad que Dios ha diseñado, es su novia, es la iglesia por la que dio su vida y la que Él ha decidido que va a regresar por ella. Y en este proceso en el que Él vuelve por nosotros, no estamos como en espera nada más, no estamos como simplemente haciendo tiempo. Hay una labor que como iglesia Él nos ha dejado. Él dice que su iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vemos en estos tiempos justamente cómo si algo ha sido destruido como fundamento es la verdad. Voy a hacer un poquito, antes de entrar de lleno con las preguntas, las que las tengan a la mano, por favor les pido que las voy a leer antes de hacer este preámbulo, para que quien guste responder alguna de ellas pueda tener el tiempo como para pensarlas. Número 1 dice: pregunta a tus hijos a quienes admiras realmente en nuestra iglesia por seguir a Jesús y por su madurez. ¿Qué es lo que admiras de ellos? Al día de hoy también hay héroes entre nosotros. No solo son los del pasado, no solo son los de Hebreos 11, no solo son los de las grandes biografías. Sigue habiendo gente de la que podemos hablar en familia en cuanto a su fe, y debemos pedirle a Dios que nos muestre. Para eso necesitamos, decíamos el viernes, comentábamos en el devocional algunas de nosotros, un elemento muy hermoso es la hospitalidad. El hecho de que nuestro hogar sea un centro de operaciones de ministerio, desde donde podemos impactar el reino sin salir de casa, o sea, sin exponernos, sin abandonar nuestros hogares, sin cruzar el Atlántico, sino simplemente viviendo el Evangelio y abriendo. Esa es una manera de conocer a otros creyentes. ¿Cómo puedes alabar? Esa es la número 2. A tus amigos delante de tus hijos. ¿Qué característica piadosa puedes honrar? Hazlo intencionalmente en los próximos días. Número 3. ¿Cómo puedes animar a tus hijos a relacionarse con otros adultos en la iglesia? Lo hemos platicado en algunas otras reuniones, cómo esta segregación generacional ha llegado hasta el pueblo de Cristo, y a los jóvenes se les hace tan extraño tener que relacionarse con los adultos, con las ancianas, las jovencitas, con los varones, los adultos. Ellos ven muy normal porque así han crecido, porque así han sido formados en las escuelas, porque así todas las iglesias o la mayoría de las iglesias lo vive, y nos pareciera que eso es lo más normal, cuando debería parecernos negativo, peligroso, el que no hubiera una conexión intergeneracional en el cuerpo de Cristo. No deberíamos normalizar ese apartarnos, esos grupitos, esa falta de conexión. Yo creo que el discipulado en el hogar, este movimiento que Dios está trayendo como avivamiento, permite precisamente que los jóvenes en los hogares normalicen el escuchar a sus padres. Y ya no les va a costar trabajo el desarrollar conversaciones profundas, conversaciones valiosas, multigeneracionales. En alguna lectura anterior lo comentaban algunas de ustedes, como esto es algo que cuesta trabajo, es algo que incomoda muchas veces, no solo a los jóvenes, sino también a los de nuestras generaciones del siglo pasado.
pero ¿qué le voy a decir? ¿Pero cómo me van a ver? Pero... Y mucho de eso tiene que ver con la cultura adolescéntrica que estamos viviendo. Esa es la moda. La moda es que nosotros, los adultos, luzcamos como más jóvenes, forever young, ¿no? Nunca envejecer. Nuestra vestimenta y todo sea eh, estilo ellos. Ser amigos de nuestros hijos para esta generación implica hacernos a su manera. Y no tendría mucho de malo o sea, no satanizaríamos el lucir joven, el verse más joven, etcétera, pero que eso también impacte en el pensamiento. En este libro que se llama Generación Idiota, en donde ya no son los ancianos a los que se respeta, ya no es la sabiduría, ya no es delante de las canas te postrarás, no es el reconocimiento de la experiencia y la sabiduría que Dios ha traído, sino es el síndrome de Roboam. ¿Se acuerdan de esa vez que estábamos platicando? Em, y sin embargo, Dios nos llama a ir contracorriente. Dios nos da una oportunidad de vivirlo diferente, de que en vez de que sea una espiral descendente, en donde cada generación es más perversa que la anterior, nosotros podamos vivirlo espiral ascendente. Cada generación es mejor que la anterior, por gracia de Dios. Cada generación dice, una generación cuenta a otra de las maravillas del Señor. ¿Cómo puedo animar ¿Cómo puedes animar a tus hijos a relacionarse con otros adultos en la iglesia? Bueno, esa es la pregunta que les dejo sobre la mesa para que podamos creativamente platicarlo. ¿A quién podrías tener en tu casa para una comida con el propósito de presentarlo a tus hijos como un ejemplo a seguir? Esa es la parte que les comentaba de la hospitalidad, como si nosotros simplemente en la congregación entramos y salimos, pero no hacemos relaciones, es que es más cómodo. Es que yo vengo de otra iglesia y meterme en problemas de nuevo. Ya sé que las iglesias generan ese tipo de roces. Ya sé que el congregarme es complicado. Entonces mejor evito todo eso. Eso es algo común. Eso es lo que el mundo hace. El mejor no me relaciono para evitar problemas. Pero no es eso lo que Dios enseña. Dios enseña que Él habita en donde hay comunión. Y que esa comunión, si bien puede traer dolor, puede traer relaciones rotas, puede traer desencantamiento, se trata precisamente de experimentar eso, vivirlo, para que podamos ser transformados, para que podamos ser impactados en aquello que no está bien y para poder hablar a otros la verdad en amor. Número 5. ¿Ha habido eventos negativos en tu iglesia de los que necesites hablar con tus hijos? Y esta es una pregunta muy tremenda, hermanas, porque la tendencia es que esas cosas no se hablan, se prefiere evitar el tema y hacer como que no pasó nada por lo difícil que es vivirlo. Varias de aquí son esposas de pastor y algunas somos hijos de pastor, y como hijos de pastor yo he abierto mi corazón con ustedes y son cosas dolorosas, son cosas que uno se da cuenta de todo, por más que los papás traten de hacer como que no, ahí estamos nosotros. Son ojitos y oídos que todo lo escuchan, de todo se dan cuenta, aunque los padres procuren discretamente y a puerta cerrada platicar, o sea, es imposible. Nos damos cuenta si vino y se fue. Si otros nos platican, sí. Así es, ahora sí que esa es la realidad de las iglesias. Entonces, no podríamos decir borrón y cuenta nueva. Ah, ya pasó el peligro, ya pasó lo peor, ahí que se quede. Sino es revisar el corazón de nuestros hijos. Hubo conexiones, hubo amistad, hubo cariño, hubo un tiempo compartido, hubo una vida que se invirtió.
se necesita sanar, se necesita revisar, se necesita poner, a lo mejor no se les va a platicar santo y seña porque ellos no tienen la madurez como para enfrentarlo, pero sí debe haber un proceso en el que nos preocupemos por el corazón de nuestros hijos. ¿Qué piensas? Ayer estaba escuchando el podcast de Crianza Reverente que está muy bueno, compartí en Avisos de la Red. Y la hermana Susi decía que hablaba de la interacción con los adolescentes y ella comentaba esta parte también de lo importante que es que cuando escuchas a tus hijos, ellos están abriendo lo que hay dentro de ellos. O sea, cuando eres cuidadosa y cuando al conversar y buscar este diálogo, tienes la prudencia, tienes la gracia por el Espíritu y le pides que te muestre lo que hay en su corazón, puedes descubrir tantas cosas, puedes llegar a lo profundo de sus luchas, sus anhelos, el ser, ahí está el ser. ¿Qué ídolos está formando? ¿A qué le están dando importancia a ellos? ¿Qué es lo que están viviendo? Y es un poquito aquí, un poquito allá, una intencionalidad en escuchar. Hay que tomar nota, no es intencionalidad en enseñar, hablar, dar lecciones, buscar la respuesta, no, no, en escuchar. Todo hombre sea pronto para escuchar, pronto para, tardo para enojarse y tardo para hablar. Justo tenemos al revés las cosas, ¿no? Pronto para enojarnos, pronto para hablar, tardo para escuchar. Pero si en algún punto es muy importante, esta práctica es en el hogar, con el esposo, con los hijos. Cuando ellos creen que no los observamos y podemos ver sus pláticas, podemos darnos cuenta de lo que está pasando no intencional, entonces es que Dios nos puede mostrar aquellos puntos que requieren avance. Querida Blan. Buenos días, gracias Mimi. Buenos días a todos. Sí, yo les quería compartir. El día de ayer le hacían una entrevista a mi esposito y se me hizo muy interesante que una de las preguntas era que si a él le hubiera gustado ir a la escuela. Y se me hizo muy interesante porque ya él como adulto, o sea, ya habiendo recorrido toda la experiencia, por así decirlo, y ya ahorita ser una cabeza de hogar, ya con un trabajo, la persona que lo estaba entrevistando le decía es que muchas veces el temor de los padres para educar en el hogar tiene que ver con el que no se sepan relacionar, el que no sepan tratar a los demás, el que no se sepan desenvolver. Y se le hacía muy interesante a mi esposito, le daba risa porque le decía cómo era totalmente lo opuesto, como de las cosas que él agradecía más, aparte del disfrutar estar en casa y que sus amiguitos lo envidiaban porque él no tenía tarea, o sea que el tiempo de estudio era el tiempo de estudio y se acababa, ¿no? Pero él decía cómo él había conocido a sus papás y había disfrutado de una relación con ellos, había conocido a sus papás en medio de los viajes, ¿no? La República, pero que algo que él había podido descubrir era la facilidad que ellos tenían de relacionarse con todo tipo de personas, de todas edades y de todos extractos, ¿no? O sea, que no había nada que los hiciera sentir incómodos o inseguros y que para él eso había sido una bendición tan grande ahora en el área donde está él desenvolviéndose, como es una gran fortaleza. Y él le decía, es que es impresionante y ahorita muchas empresas lo están descubriendo, que es mucho más importante el carácter de un hombre confiable con principios, que un papel, ¿no? Se podrá hacer bueno, abrirá puertas, ¿no? En un sentido, pero ya a la hora de ponerse en práctica, alguien que no tiene carácter, que no tiene decisiones, que no sabe desenvolverse, que no sabe tratar a la gente, pues podrá tener muchos títulos, pero no va a ser alguien que se va a escoger, ¿no? Entonces, bueno, le platicaba un poquito de su experiencia, pero a mí se me hacía muy interesante este punto precisamente de lo que has comentado, la facilidad que ellos van adquiriendo de relacionarse con todo tipo de personas, hablando de esta segregación. Algo que yo quería compartirles desde
la reunión pasada que me quedó así como la cosquillita, es el entender cómo efectivamente no estamos aún en el cielo, ¿no? Cómo seguimos batallando, cómo es un lugar lleno de gente rescatada, ¿no? Por el Señor, pero seguimos batallando con la carne y el pecado. No lo practicamos, pero sin duda está ahí y hay lobos vestidos de ovejas. Y eso creo que es algo también bien importante, el poderlo entender como una advertencia de parte de Dios, no para que estemos así como con resistencia o con, ¿cómo decirlo? Como tener una actitud de duda o de falta de confianza, ¿no? De desconfianza, sino para entender y para ser cuidadosos, para ser sabios en nuestra forma de tratar a los demás y también entenderlo con respecto a nuestros hijos, porque creo que un tema bien duro, bien difícil, es el tema del abuso sexual dentro de las iglesias. Y la verdad es que son temas que a veces no quisiéramos tocar o que quisiéramos ignorar, pero hablando del pecado dentro de la iglesia, híjole, es quebrantador, es súper doloroso, pero es algo que sucede. Y creo que nosotros también necesitamos ser sabias. Yo he tenido mucho consejo de mi suegrita en todas estas prácticas, ¿no? Que ellos tenían del hospedar, al viajar, como ella siempre tuvo mucho cuidado de dónde se quedaban sus hijos. Cuando llegaba alguien a casa, el dejarles una habitación para ellos, no con sus hijos, ¿no? Siempre sus hijos dentro de su habitación y se les dejaba el cuarto de Danita o el cuarto de los niños, ¿no? Y había este cuidado, entendiendo, o sea, nosotros podríamos decir, no, pues es que en la iglesia todos confiamos, todos creemos en Dios, ¿cómo vamos a desconfiar, no? Pero creo que también es muy sabio. Me gustaría compartirles que acabamos de terminar otro libro de los que precisamente eran de mi suegro, que yo empecé a leer con mis hijos con mucha confianza y es el testimonio de Ross Scott, que fue un hombre que, bueno, tuvo un programa de entrevistas y mucho de farándula y todo eso. Y él fue disc jockey de los Beatles, de los Rolling Stones, o sea, así como muy, de los muy famosos. Pero cuando yo les empiezo a leer el libro a mis hijos, se me hizo súper interesante porque él empieza a compartir que él fue hijo de pastor y la manera en la que la iglesia lo hirió, lo lastimó de tal forma que él terminó diciendo, yo huyo de la iglesia, ¿no? O sea, salgo corriendo de la iglesia. Y una de las cosas que él vivió de niño fue el acoso de un hombre. Entonces, él lo empieza a platicar y al momento de yo empezárselo a leer a mis hijos, eso que me detuve así como, lo tengo que leer primero, así como que me voy a esperar tantito. Pero ya que lo leí, que no, realmente no sucede más, empieza a platicar cómo este hombre le promete una bicicleta y de repente busca un momento en el que él está solito y le empieza a desabotonar su camisa y él sale corriendo y él dice, es que yo me sentía avergonzado de platicárselo a mi papá, me daba pena platicárselo a mi papá. Entonces yo aproveché, o sea, yo sentí tan útil esta oportunidad para platicar con mis hijos y decirles, nadie puede hacerlos sentir incómodos. Y hablándoles a mis hijas, nadie te puede abrazar de una manera que te haga sentir incómoda, nadie puede llevarte a algún rinconcito, ni un hermano, ni un pariente. Y empecé a platicar con ellos de este tema que no es nada fácil, pero que necesitamos abordar, entendiendo que estamos en un momento de la historia y que, bueno, el pecado ha estado siempre, esto ha sucedido muchas veces en la historia y en muchas ocasiones se ha mantenido oculto buscando proteger a las personas o a la iglesia y que no se trata, no se habla. Entonces, para mí fue muy importante porque al final acabamos de terminar el libro la semana pasada y fue maravilloso cómo después de todo un recorrido, él vive cosas tremendas, 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 pero ya después, cuando el Señor lo rescata de donde él estaba y empieza a servir y a hacer cosas maravillosas en la radio, eh, termina el libro hablando del valor de la iglesia.
él tenía un resentimiento tremendo que le fue muy difícil reconocer que era lo que le impedía vivir plenamente muchas cosas. Entonces termina dándole un lugar a la iglesia así, del cuerpo de Cristo mismo. Pero entonces se me hizo muy precioso porque sin duda fue algo que él necesitaba resolver en su corazón. Pero yo al terminar el libro con mis hijos, yo les decía, qué precioso poder ver que Dios se encargó de restaurar esta vida. Pero qué importante que nosotros desde ahorita podamos entender esto, que vamos a estar rodeados de gente que está luchando, que está batallando con pecado y que necesitamos ser entendidos, ser sabios, sin duda amarlos, recibirlos, compartirles. Tienen toda una oportunidad al estar en medio del pueblo de Cristo, de la reunión de los santos, donde el Señor derrama bendición. Eso es verdad. El valor de la iglesia es asombroso, la idea de la iglesia es preciosa, pero también el que seamos sabios, cuidadosos, entendidos en la forma en la que nuestros hijos se relacionan, preferentemente siempre atentas, siempre presentes nosotras, ¿no? Y que podamos ser también aquellas que lo busquen, pero no creyendo que pueden, ¿no? Podemos soltar totalmente, sí, que se vaya con el hermano, sí, que vayan, porque como es un hermano, pues seguramente está en buenas manos. No demos por hecho eso, seamos sabias, seamos cuidadosas, aun con la gente que amamos, que conocemos, no en este sentido desconfiado, como les digo, ¿no? De todo el tiempo estar así como mirando moros con tranchetes, pero sí entendiendo que somos responsables del cuidado de estos pequeños y que podemos ser sabias no solamente con los nuestros, sino con los otros niños y podemos estar atentas a estas oportunidades que se den, aún pensando en quienes tienen clases de pequeños, el estar atentas, creo que es algo importante. Gracias, Mimi. Gracias a ti, Blan. Muy importante. Me imagino ese momento de leer eso, ese pasaje, y creo que fue algo de Dios, algo que Dios te concedió para poder profundizar en estos temas, siendo que como familia de pastor siempre eh, estamos rodeados de gente de la iglesia, están los papás atendiendo a otros, están los niños por allí, entonces muchas situaciones lamentables suceden, eso es real. Alguna vez en el capítulo de Upgrade de protección, el principio de la protección, hablábamos, algunas de ustedes recuerdan de eso, qué importante es eso y qué cuidadosas debemos de ser y qué transparentes con nuestros hijos a su nivel para, para prevención, para protección y estar alerta. Eso es algo que nosotros como hijas podemos agradecer de mi mamá, porque priorizaba que estuviéramos siempre cerca de su vista, por encima de el enfrascarse en una conversación que la distrajera. Ella se iba donde estábamos nosotros y si alguien la buscaba, ella platicaba, pero sin descuidar nunca el foco de dónde estaban sus 5 hijitos, tremendos, traviesos, los niños por acá y las niñas por allá, pero ella de alguna manera no se distraía. Y creo que muchas veces llegamos a confiarnos de más, llegamos a ignorar las maquinaciones del enemigo con consecuencias terribles. Y Dios nos conceda dar buenas cuentas, Dios nos conceda estar alerta y aun si algo el enemigo ha traído, el buscar ayuda. Si una situación en las familias homeschoolers, sobre todo, es común denominador negativo, es los trapos sucios se lavan en casa. De por sí, los varones son herméticos. De por sí, no es lindo, sobre todo como familias pastorales, que otros se enteren de las luchas y de los pecados y de las fallas y siempre la imagen. Y no es por atacar o criticar o juzgar, pero es como
como la inercia, como ese es lo común, ¿no? ¿Cómo va a ser que se enfrenten cosas así? A lo mejor también, y de hecho no es sabio, ¿no? Pero no pueden, no podemos, ni las familias de los pastores, ni ninguna familia que educa en el hogar, pretender que podemos solos. No, hay del solo. Ese es el error que muchas familias que iniciaron educando en casa en México eh, experimentamos, o que iniciamos, ¿no? El, nosotros y nuestros asuntos, ¿no? Sí convivíamos, sí había club de lectura en nuestra congregación, sí había eh, aprendizaje juntos y enseñanza, pero no había ese rendimiento de cuentas, no había ese discipulado en donde yo sé que hay alguien que está al pendiente, ese líder, esa autoridad. El viernes que Blan estuvo con nosotros en esta presentación de hablando de la esposa, de la madre que disipula en el hogar. Eh, También platicábamos acerca de eso, de cómo eh, es tan importante un liderazgo espiritual al que recurrir y que sepa las luchas. Tal vez no lo voy a ventilar con todo el mundo. Tal vez no, o más bien, de hecho no todos se tienen que enterar, pero sí, aunque sea mi esposo el pastor, se necesita sanidad, se necesita hablar las cosas desde fuera, porque un tercero líder, autoridad espiritual, va a ver las cosas diferente. Y si tu esposo no quiere, tú necesitas recurrir a alguien por ayuda, mujer. Aunque tu esposo te prohíba, tienes prohibido hablar fuera de lo que está pasando aquí. Eso no es bíblico. La Biblia dice que no. La Biblia dice que su autoridad es la cabeza, el varón. Pero también nosotros somos parte de un cuerpo. Y podemos recurrir, si el esposo no está rindiendo cuentas, si el esposo no es creyente, si hay problemas en el matrimonio, necesitan buscar consejería y nadie les puede prohibir porque se trata de obedecer primero a Dios antes que a los hombres y se trata de eh, buscar una solución porque nosotras tenemos bajo nuestra autoridad delegada a nuestros hijos y lo que hay en nuestro corazón es lo que va a determinar la atmósfera y el ambiente de nuestro hogar. Y si en nosotras hay amargura, y si en nosotras hay esas luchas y conflictos, se va a derramar sí o sí en el ambiente de nuestro hogar y va a contaminar y va a envenenar. Y hay consecuencias, hay situaciones con las que no podemos solos. Es verdad que hay un complemento entre esposo y esposa y que somos una jurisdicción autónoma en un sentido al interior, pero que rinde cuentas hacia afuera. Lady. Sí, buenos días. Bueno, yo estaba aquí meditando en algunas cosas de las que han hablado y también lo que usted hablaba ahorita acerca de escuchar más que hablar y el punto de cuidar a nuestros hijos y creo que eso va tan conectado en cómo uno en casa y desde pequeñitos les escucha a ellos, o sea, lo que ellos tienen que decirnos con atención y con interés, porque eso va a permitir que en momentos incómodos, en momentos difíciles, en momentos que no son como tan chéveres para ellos, ellos vengan a hablarlo. No solo cuando estén en riesgo, ¿cierto? De abuso, de irrespeto, no solo cuando estén en ese tipo de riesgo, sino también cuando alguien hace algo en el juego o están jugando con algunos niños o algo así, o más grandecitos y hacen algo que no les gusta, que creen que no está bien por lo que se les ha enseñado en la casa y que ellos tengan esa libertad para hablar. Entonces, yo pensaba en ese punto de cómo ahorita llegan los chicos a la adolescencia y que ellos no dicen nada. Bueno, ni siquiera hay que esperar eso. Yo tengo una sobrina que ya tiene 6 años, o sea, tiene la misma edad de mi hijo mayor, y un día llegó
con la capul es como el pelo de la chinita que le dicen en otros países, y llegó con la capul cortadísimo, o sea, así como al ras arriba de la frente, y nunca dijo nada, nunca dijo quién fue. Ella nunca había hecho eso. Y se sospecha que fue que una primita del papá, y bueno, muy linda, no sé qué, y bueno, que la trasquiló, pero nunca dijo. Entonces yo hablaba con mi hermana y yo le decía, tienes que escucharla, no puede ser implacable, porque desde pequeñitos, ellos están aún respondiendo a eso, correspondiendo a lo que nosotros mismos les damos. Y a mí me impactó mucho, porque nunca supimos, o sea, ella se encerró en sí, pero también fue por un miedo, o sea, no, si yo hablo esto aquí, mi mamá me va a acabar. Y yo le decía a ella, si ella te hubiera dicho, tú le hubieras pegado, yo, sí, claro, ya no, yo tampoco hablo, porque no está siendo una mamá confiable. Entonces, eh, hablábamos de eso y yo pensaba acá, y es verdad, o sea, llegan desde pequeños y aún desde adolescentes, no dicen nada, todo es misterioso, manejan una doble vida. Y ahí es cuando muchos, claro, cuando Satanás aprovecha esa grieta, que ni siquiera es una grieta, ese hueco tan grande entre los mismos padres y los hijos, para dañar también el corazón de los hijos, porque nosotros hemos perdido el estar cerca de su corazón. Y el estar cerca de su corazón, literal, nos va a llevar y nos va a abrir mucho camino. O sea, y el Señor va a permitir también que podamos llegar a lugares profundos que no pensábamos que existieran, a través de lo que ellos hablan. O sea, y va a ser el Señor ahí, ¿cierto? Va a ser el Señor ahí delante. Entonces sí creo que es muy importante, por lo menos algo que hablaba el libro con relación a las relaciones, a las amistades y todo eso. Por lo menos nosotros andamos con nuestros hijos para todos lados. O sea, puede ser una reunión de adultos, ahí están ellos. Puede ser una reunión donde hayan niños, un cumpleaños, ahí están ellos. Ellos están todo el tiempo con nosotros. O si no podemos llevarlos, entonces o no vamos o no va uno de los dos. Entonces, son acuerdos a los que hemos llegado como familia, pero ellos están rodeados de muchos adultos, constantemente, de muchos adultos, están escuchando conversaciones de adultos procurado, que hemos procurado que sean acordes, ¿cierto? Acordes a lo que ellos puedan escuchar y digerir también, que eso es otra cosa que también hemos cuidado, pero, pero es algo muy tremendo cuando uno les va enseñando a ellos qué cosas les generan incomodidad, y puede ser un adulto, puede ser un amiguito, y definitivamente que lo puedan hablar. Y a nosotros nos pasó jugando con un amiguito. Al amiguito le pareció muy chistoso pasarle sus manos por todo el cuerpo jugando. O sea, estaban jugando, correteando, y nosotros, me acordé de la hermana Noemí que decía que la mamá siempre los tenía bajo la vista, y nosotros somos así, y les decimos a ellos, no se alejen de nuestra vista, donde nosotros los podamos ver. Cuando vamos a entrar a la torre de la casa, entonces hay un pasadizo donde ya no los vemos desde la rampa bajando. No, hasta aquí donde nosotros los podamos ver, siempre hasta donde los podamos ver. Y mi esposo vio esto y le pudimos enseñar a nuestro hijo, o sea, ni molestando, ni correteando, nada. O sea, tiene que ser incómodo para ti y tienes que hablarlo. No, así no me gusta. No, mira, respétame. No, mira, con las partes íntimas, no. Y pudo haber sido la espalda, y pudo haber sido la cola, pudo haber sido cualquier cosa. No, así no me gusta. Entonces, han sido oportunidades también que ayudan mucho a que nuestros hijos aprendan, porque va a llegar un punto en el que ellos van a estar grandes, y no vamos a poder ver todo lo que hagan, pero desde ya les vamos entrenando y les vamos enseñando. Y así para todo en la vida, o sea, no, el límite, hijos, mira, mamá y papá te estamos diciendo esto, no lo puedes hacer, y tenlo muy presente, porque igual, si hay desobediencia, hay consecuencia. Pero es primeramente guardándote a ti. Entonces para nosotros ha sido muy bueno, y que ha sido como del Señor en su momento. Eso empezó fue con los dulces. Si alguien te da un dulce en la iglesia, por lo menos, ¿cierto? En la iglesia,
nosotros te vemos cualquier cosa, pero tú amablemente le puedes recibir a un conocido, a un desconocido, no. Amablemente le puedes recibir, decir gracias, pero me lo entregas, o sea, no lo entregas, no te lo comes, mamá y papá somos los que decidimos, entre cosas tan básicas que creo yo que parten es como de esa relación que vayamos teniendo con ellos como padres en medio del discipulado. Muchas gracias, querida Lady. Voy a leer aquí algunas de los comentarios. El título del libro que comentaba Blan se llama Levántate y anda, de Ross Scott. Perdón. Ese testimonio, o más bien, esa narración de la persona que ahorita nos comentaba Blan. Y luego dice la hermana Yurani, nosotros somos igual, nuestros hijos deben estar siempre en el radar. De igual forma, en nuestra iglesia, una de las sugerencias es acompañen a sus hijos al baño, que no vayan solos. Si bien muchos hermanos están pendientes, no todo el que va a la iglesia es un verdadero creyente. Qué importante esa parte de ir al baño solos. Quizás muchos tienen sus luchas y como creyentes debemos ser conscientes de la maldad del mundo. Y eso aplica aún con nuestra propia familia cuando nos visitan. Es cierto, el, las pijamadas, los permisos para ir a... para quedarse a dormir, todas esas cosas que a veces pecamos de ingenuos, ¿no? Creo que es fuerte la palabra que dice, hay de aquel que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le fuera atarse una piedra de molino y arrojarse al mar. Y a veces pensamos en los depredadores sexuales o en gente que ataca a los niños, pero a propósito, sigamos por favor orando por los niños de Venezuela, que Dios provea justicia, que Dios provea protección contra estos secuestradores. Pero también hay pecado de omisión, hay esta parte en donde el descuido puede ser hacer caer a esos pequeños. El no proteger, porque si alguien Dios puso para proteger a esos niños y a alguien le va a pedir cuentas es a nosotros. Y si en algún punto hemos sido omisos o hemos descuidado y ha habido daño, lo mínimo es buscar ayuda. Nuevamente volvemos a ese punto, el que las cosas no se queden así, el creerle a los niños cuando tenemos los elementos para hacerlo, el ayudar a sanar. Creo que también la iglesia es un hospital en el que podemos encontrar ayuda, en el que también el cuerpo de Cristo en general, en el que debe venir sanidad emocional, sanidad física, que los corazones puedan estar limpios. Y todo esto en en una conciencia y en un proceso de discipulado en el que conservamos el corazón de nuestros hijos. Esa conservación del corazón de nuestros hijos se refiere a que siempre estemos buscando que los principales referentes en la vida de nuestros hijos seamos nosotros. Y esto solo se da cuando las personas con las que pasan más tiempo en interacción son los padres. Es una tentación muy grande para nosotros como padres el involucrarnos en tantas actividades, el estar para tanta gente, el contraer tantos compromisos que sacrifican las relaciones al interior del hogar. Nuevamente lo digo, mucho reto tienen en este aspecto las familias de pastores. Pero la prioridad para los padres son primero los hijos, antes que el ministerio. Y que eso no dañe ni afecte el que mis hijos sepan que lo primero son ellos, por encima de cualquier actividad, trabajo, negocio, familia y persona, es si tú necesitas algo, sabes que yo puedo cancelar cualquier cosa para estar presente, para estar allí. Y conforme van creciendo, cada vez se nos hace más sencillo soltar.
es una cantidad de aspectos que involucran esto de las relaciones, esto del discipulado, y es la palabra más atinada, justo que proviene de la Biblia, el discipulado. Sí, Cris. Sí, ese tema, la verdad es que es bien complicado, es bien difícil y estamos en unos tiempos pues muy dolorosos, ¿no? Respecto a los niños, porque es siempre pues tendemos el ser humano a irnos a los extremos. Es como yo pienso que la dependencia del Espíritu Santo en cómo abordamos estos temas con nuestros hijos es bien importante, porque yo lo veo con niños de la iglesia que de verdad ya no tienes ni la confianza tanto de acercarte, de jugar o de esas cosas que también hace el cuerpo, ¿no? Con los niños más pequeños. Yo que yo no tengo pequeños, pues yo soy de volcarme con cualquier pequeño que veo, pero siento que a veces también ya los papás están así de observando, como cuando te metes a un súper, ¿no? Y y ya tienes a los policías ahí alrededor o estás así como, la verdad es algo que el enemigo ha hecho de una manera tan perversa, porque eso también es un daño al cuerpo de Cristo, ¿no? El que ya también los niños no tengan esa confianza con un adulto a que se acerque. Entiendo, o sea, entiendo que estamos en unos tiempos donde el ataque para los niños es espantoso, ¿no? Lo vemos en tantas redes, tantas cosas, salen unas cosas y luego como si no se pudiera, se sale algo más perverso como lo de Venezuela. Dices, ¿cómo en una tragedia pueden estar lucrando con este tipo de cosas y dañando a los niños? Y pues sabemos, ¿no? Que los niños pues son los que van a hacer son los dueños del mundo en un futuro, ¿no? Bueno, me refiero a que ellos son los que van a gobernar el mundo, esos niños dañados, esos niños abusados. Y pues la verdad sí, estamos orando, como dice Mimi, no solo por los de Venezuela, sino por los niños en general, porque sí hay un daño bien fuerte en todos lados, ¿no? Yo tengo el caso de una amiga que ella, sus papás, pues, misioneros, de toda la vida, y dentro del grupo de misioneros, ella fue abusada, ¿no? Entonces, no podemos, dejar de ver que cualquier, persona que esté en la iglesia es un potencial, abusador, ¿no? Entonces, pues sí, sigamos orando y pidiendo la llenura del Espíritu Santo para también a nuestros hijos enseñarlos de una manera sana relacionarse con los demás hermanos, porque si los ponemos a la defensiva también es algo que daña el cuerpo. Pero bueno, era lo que quería comentar. Muchas gracias. Sí, gracias, Cris. Es que la línea es muy delgada entre, justo estamos hablando de esta interacción multigeneracional y luego el otro extremo, el exceso de confianza. Entonces, volvemos a ver la inercia entre un extremo y otro, ¿no? Ahora, si yo era laxo, ahora me voy hasta reboto hasta el otro extremo de volverme lo más a la defensiva. Y entonces allí no hay sabiduría. Un extremo o el otro van a traer consecuencias graves. Por eso solo el Espíritu Santo nos puede llevar al equilibrio. Si ellos van a tener interacción, necesitamos estar allí. Ese es el punto, que como se trata de nosotros estar, de nosotros involucrarnos, es un reto, porque no siempre podemos hacer ambas cosas, convivir y estar al pendiente. Lo más cómodo es cuida a tu hermanito, ahí te lo encargo. O bueno, ve y desde aquí yo te veo. Y es más difícil dejarlo todo y estar presente. Por eso el discipulado no es tan popular. Por eso lo más fácil es buscar que alguien me los cuide, que alguien me haga la chamba. Y no es así, Dios quiere que nosotros estemos, porque en ese proceso de estar allí presentes hay bendición. Porque nadie los va a cuidar como nosotros. Bueno, este tema se inclinó hacia la protección, obviamente por lo que vemos que se está viendo y por lo que comentó Blan. Y los puntos que anteriormente se leyeron tenían que ver con lo que el Espíritu puede obrar, lo que Dios
quiere traer a través de las situaciones que se dan en la iglesia. Podemos enseñarles que el pecado que está sucediendo, si hubo una división en la iglesia, que no falta, si hubo una persona que pecó y que se supo y ellos se enteraron, si hubo alguien que se fue, si hubo algún tipo de pecado, nosotros podemos apuntar a la cruz. Nosotros podemos decirle, todos estamos en el proceso. Para mí fue muy bonito recientemente, me parece que fue el año pasado, escuchar una predicación del pastor que enseñaba que todos estamos en el proceso, los que somos creyentes en la cumbre, todos estamos en el proceso de ser transformados, de ser justificados y santificados. Unos estamos en un punto y otros están en otro punto. Pero al final todos vamos a llegar. Y necesitamos ser pacientes con los que todavía no están en el punto del proceso al que yo he llegado. Porque eso es algo que a mí en lo personal, hermanas, siempre me costó. Mi tendencia siempre fue muy farisaica. Entonces, y muy soberbia de, pero ¿cómo? Si yo ya logré o si yo ya estoy educando en casa, ¿cómo ellos? Qué mal, ¿no? Pero no hay paciencia allí. No estoy soportando, no nos estamos soportando unos a los otros cuando nos estamos, dice la Biblia, tremendo, ¿no? Si os mordéis y os coméis, o sea, qué expresión usa Pablo, ¿no? Porque es literal estar así encarnizadamente atacándonos. Y lo podemos ver, ¿no? En comunidades pequeñas y grandes y como dice esa persona que mencionaba, Blan, termina la gente no queriendo saber nada. Tantos hijos de pastor, ¿no? Y la expresión hijo de pastor, lo peor, pues es que no es para menos, ¿no? Y no es algo justificable, es algo que sí o sí debe ser así. Pero para eso estamos juntas, para eso estamos aprendiendo, para eso estamos, no porque todo vaya a ser perfecto, sino para escuchar sabiduría de quien ya pasó por eso, como este hermano lo está mencionando. Y nosotros pedirle a Dios que nos guarde, que sí se puede, sí puede haber una manera diferente de vivir, diferente de hacer las cosas. Y dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño, dice Proverbios. Nosotros no podemos ser simples como mamás, no podemos ser mamás simples, mamás necias. Estamos buscando que Dios nos permita ser mamás sabias. A veces aprendemos por la mala y cómo nos duele porque vemos los chipotes en la vida de nuestros hijos. O sea, lo más sencillo es mis decisiones, mis consecuencias. Pero tristemente, el camino de la maternidad implica también que las cosas que mis decisiones y las cosas que yo como madre realizo desde el momento en que el bebé está en mi vientre, ya no se trata solo de mi cuerpo, ya no se trata no solo de mí, ahora entro a un proceso en el que estoy dando vida, entro en un proceso hermoso que me hace asemejarme en parte a Dios, que es el que da la vida, y yo comprendo cómo Él me está usando para dar vida, para hacer equipo en este dar vida. Y eso implica que todo lo que yo haga y decida repercutirá en los demás y también en mi esposo, porque al final somos uno. Al final, esta unidad maravillosa que es la familia, Dios la ha equipado con todo lo que se requiere para la vida y la piedad. Y entre nosotros podemos vivir de manera que las necesidades individuales puedan cubrirse si somos familias dispuestas a recibir ayuda desde fuera. No es una paradoja, pero no está peleado lo uno con lo otro. Y la siguiente cosa que podemos aprender, además de que en medio del pecado llevarlos a la cruz, decir, vamos a estar orando por esa hermana que no te saluda, eso es típico, ¿no? Ay, no nos caemos y no nos saludamos, o sea, como de infantil, ¿no? Pero sí es muy común, ¿no? Nunca me saluda, pues yo tampoco lo voy a saludar. Y entonces puedo ser un ejemplo para mis hijos. ¿Qué tal si ahora nosotros la buscamos para saludar? E inviertes la inercia
Y entonces estás viviendo el Evangelio a los ojos de tus hijos. Y cuando ellos vivan eso van a recordar, lo que hizo mi mamá fue algo distinto a lo que todo el mundo tiende a hacer. Y ahí estamos viviendo el Evangelio frente a sus ojos. Y el siguiente dice, podemos enseñarles a perdonar. Si entendemos que todos estamos en el proceso y que no podemos llegar con altas expectativas a la iglesia, es normal que alguien nuevo que viene del mundo diga, si en el mundo vivimos todo esto, pues busco una iglesia para encontrarme con gente diferente. Pues no, a veces es peor, hermanas, y no es para escandalizarnos ni para juzgar. Simplemente es normal, es natural, no debería de ser. ¿Pero por qué? Porque somos pecadores, porque el enemigo, a veces yo lo que les explicaba a mis hijas es, a los impíos ya los tiene. Entonces ya no está sobre ellos así como sobre los cristianos. No nos tiene y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, yo así lo interpreto. Y por eso muchas veces hay cosas más de reto, cosas más escandalosas, a veces cosas más tristes. Pero siempre hay gracia. Y la gracia lo cubre todo. Es ese bálsamo. Y bueno, no hemos respondido pregunta por pregunta, tenemos unos minutitos. Llegaron a la conclusión, este tema de la conclusión, que se trata de la hija del autor, en donde platica en un grupo de mujeres que estaban contando sus historias de amor, de cómo conocieron a sus esposos. Eh, no lo vamos a tocar porque a mí me gustaría comentar con quien le toque la siguiente, participar para que hablemos de ese tema, pero yo les ruego que me ayuden a orar porque tenemos muchos clubs, tenemos una red de ministerios que Dios ha permitido que permanezca con altas y bajas y con cambios y todo lo que ha habido. Gracias, Cris, por seguir, por darte en amor y a todas las que participan y a todas las que se conectan. Pero hay hay necesidad muy profunda que no estamos, a la que no estamos llegando y que siendo mucha carga en mi corazón, obviamente por la edad de mis hijas, pero también por ver a mi alrededor las congregaciones y lo que el mundo está haciendo, porque impacta directamente el futuro de nuestra iglesia, de nuestra nación, de nuestras familias y es las jovencitas. Estamos hablando aquí con puras mamás, pero ¿hay alguna jovencita soltera que esté recibiendo? No la hay. No tenemos ningún club de lectura y estoy orando a Dios para que pueda haber espacios en donde ustedes puedan hablar con jovencitas que quieran escuchar. No va a haber muchas al principio, pero yo creo que Dios puede empezar a hablar. Así inició con nosotras. Y es algo que debemos normalizar, al menos en virtual, al menos en estos espacios. Empezar a hacerlo, empezar a escucharlas, empezar a platicarles y que ellas adquieran la emoción de ser mamás que está latente en ellas, pero a la que no le prestan oído, porque oyen otras voces, que ellas puedan escuchar lo maravilloso que es el matrimonio, la bendición tan grande y también los retos que implica. Pero imagínense una generación de jovencitas que se anticipe, una generación de jovencitas que no tenga que padecer lo que nosotras llegamos así como el borras, ¿no? Decimos en México, como que nadie nos contó. Eso no tiene que ser. En la iglesia de Blan, mi pequeña Annie estuvo conectándose a un grupo de mujeres. Ahora ya por sus estudios no le ha sido posible, pero yo agradezco la invitación y ella estuvo recibiendo de primera mano de varias generaciones de mujeres sabias que le bendijo mucho y me platicaba y fue algo muy bonito. Entonces, esto que dice el libro es algo que vamos a estar orando y buscando cómo Dios lo haga y con los varones también. Y dice, pregunta número 1. ¿Alguien quiere, para cerrar, comentar? La 1. ¿A quiénes admiras realmente en tu iglesia para seguir a Jesús por su madurez? ¿Tienes a alguien? Bueno, si no las comentamos, nos las llevamos para pensar, ¿no? En, en las conferencias del Hogar Educador hay una que me gusta mucho que se llama Hogares que Impactan de Greg Harris, que habla de cómo el hogar fue desposeído. Cuando antes lo era todo, era hospital, era restaurante, era hotel,
era centro de negocios, era centro de misiones, era todo el hogar, hasta era cementerio, ¿no? Era asilo de ancianos, era guardería, todo en uno. Ahora se crearon todas las instituciones que sustituyan lo que el hogar fue. No porque vamos a enterrar a la abuelita en el jardín, dice el hermano, pero sí como exagerando la situación de cómo ahora ya nada más es el lugar a donde todos llegan cuando ya no tienen a dónde ir. Pero el hogar se puede volver en ese lugar en donde, cuidando a los nuestros, podemos servir a otros porque abrimos nuestra casa. Y entonces vienen y escuchan, y escuchamos, y les presentamos nuestra manera de vivir el reino, que no es perfecta, pero es la nuestra. Y entonces conectamos. Bueno, ¿alguien quiere comentar sobre la 2? ¿Algún cumplido, algún reconocimiento a amigos delante de nuestros hijos? Que ellos escuchen de lo que sí están haciendo bien los hermanos, de las luchas de otros hermanos y de las victorias, para que entonces se inspiren. Y también estas biografías de grandes cristianos les permiten saber que hay más allá de lo que aquí vemos. No toda la gente vive solo para el fútbol, hijos. No toda la gente piensa como todo y hace lo que todos y nada más vive por vivir. Hubo quien vivió vidas muy valiosas. O nuestro esposo, mira lo que Dios está haciendo en la vida de tu papá, esto y lo otro. Primero, ¿no? Y tu hermano, mira, está tomando decisiones por Dios, se está consagrando. ¿Cómo puedo animar a mis hijos a relacionarse con otros adultos en la iglesia? ¿Alguien quiere comentar? ¿A quién podrías tener en tu casa para una comida con el propósito de presentarlo? Si tú nunca has abierto tu casa, ora. Pídele a Dios sabiduría para que Él te guíe. Y yo creo que Dios puede guiarte. Les invito a que leamos el chat. ¿Ha habido eventos negativos en tu iglesia de los que necesites hablar? Si tú por alguna razón necesitas apoyo y no lo tienes a la mano, o prefieres buscarlo fuera de tu núcleo, también hay palabra de sabiduría con experiencia y consejo en medio de nosotros para varones, para mamás. Al final somos cuerpo de Cristo. Lo ideal es en tu propia comunidad, pero a veces uno tiene que trascender, tiene que salir más allá de eso. Y sí hay vehículos. Y muchas veces es más sencillo abrirnos con extraños, y eso sí es real. Y a lo mejor va a haber, Dios puede usar a quien no conocemos, quien no sabemos, para traer una palabra, para que nos escuche, para que Dios pueda traer bendición. Y eso sigue siendo el cuerpo de Cristo, aunque sea virtualidad, que no sería lo ideal, pero sí hay casos. Aquí está comentando un caso terrible de la hermana Claudia, de cuando aceptan comida. A mi mamá le sucedió cuando era chiquita, siempre nos decía, nunca acepten nada de extraños, nunca. Dice que una mujer ahí en el parque donde ellas vivían, estaba repartiendo moras. A todos los niños les dio moras y todos se fueron al hospital a internarse porque les hizo daño. Y acá también está comentando de alguien que drogó a una persona. Si fue adulto, ¿cuánto más a los niños? La hermana Lady dice que vio una propaganda que decía que mientras tú estás durmiendo en tu casa, tu hijo puede estar siendo abusado en la casa donde la dejaste, con relación a dejarlos a dormir. Sí, yo también vi ese video porque decía que ella aseguraba que nada más iba a estar la amiga con la hija, pero no sabe, cuando no estamos allí no sabemos cuántas cosas suceden que no estamos viendo. Damos por hecho y confiamos, pero hay muchas historias de terror y debemos ser prudentes. Dios cuida a nuestros hijos, pero los cuida a través de nosotros. Aquí hay otro libro que recomienda Bland. Phil Wilham tiene un canto llamado no es libro, de Jesus Way, hablando de la respuesta de Jesús cuando nos hieren o traicionan. Es muy hermoso. Ok, ahí está la recomendación. Gracias. Mis hijos admiran a un amigo que dirige la alabanza y al pastor. Juegan a ser ellos, así es. De la pregunta 2, ¿qué tanto admiran para servir al Señor? Resaltamos el esfuerzo que hacen estas personas que tanto admiran para servir al Señor. Sí, vemos que hay gente
que es muy, muy noble sirviendo a Dios, entregando su vida, que hacen labor de lavar los baños, de estar con mujeres, que mira, qué bonito, se levantó temprano, dedica su tiempo. Todo eso tenemos que resaltar lo que sí hay. Como Cuarto de Guerra, exactamente, Blan, de los hermanos Kendrick, esa película en donde nos muestra, y la otra de los varones es La Forja, ¿no? Como esta necesidad de mentoreo en el cuerpo de Cristo. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, con esto podemos concluir el día de hoy. Empezaríamos un nuevo capítulo, vean qué bonito y qué completo es este libro, qué práctico en cuanto al poder del Evangelio. Adelante, Cris. El capítulo es el poder del Evangelio. Presentemos las buenas noticias a nuestros hijos. El Evangelio, el poder del ejemplo, ahora el poder del Evangelio. Es el que vamos a empezar a leer y les vamos a compartir qué porciones se van a adelantar en casa. Gracias, Cris. Sí, muchas gracias. Pues nada más recordarles las varias actividades que hay en la red. Aquí tenemos el Hogar Educador, que son las conferencias respecto a crianza. Todo el día hay transmisión en Radio Universo Cristiano, pero referente a estas cosas que pues atañen más con los niños, es a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, hora México. Ahí están los horarios de otros países. También pues recordarles las que les sea posible. Las conferencias del Hogar Educador serán el 28 y 29 de agosto en Ezequiel Montes, Querétaro. Ahí en la página del Hogar Educador hay más información donde se pueden registrar sin ningún costo. Y también los lunes a las 7:30 de la noche se reúnen los varones. Gracias a Dios ha habido más varones. Ayer fueron 22 varones que se conectaron. Entonces, pues también seguir animando a nuestros esposos a, a conectarse. Estamos ahorita en esta reunión, que es la sala 1, Padres que hacen discípulos, a las 7 de la mañana, hora México, y creacionismo, los martes a las 12 de la tarde. Se pueden también conectar, que es un programa que se va repitiendo, termina el contenido y lo vuelve a empezar, pero pues cada vez que lo vuelve a abordar el hermano, pues siempre hay nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces los jueves de ayuno, me parece que no es no es ayuno esta semana, pero cada 15 días hay ayuno por las necesidades de la red y las necesidades en general que nuestras hermanas comparten. Los jueves también a las 6 de la tarde, familias monoparentales están leyendo el libro del Dios olvidado. Y los viernes a las 6:30 hora México, 7:30 Colombia y 9:30 Argentina, de mente a mente, de Charlotte Mason y Karen Gress. Eso también respecto a la educación. Y cada 15 días, también el tiempo de intercesión, se reúnen nuestras hermanas a orar por estas necesidades que habíamos comentado. Hay un chat por si alguien tiene alguna necesidad por medio de Mimi o por medio de Priscila Quero. Pueden también pues solicitar oración por lo que tengan necesidad. Y pues ahí están nuestras hermanas orando fielmente. Muchas gracias, hermanas. Muchas gracias, Cris. Y pues bueno, vamos a despedirnos entonces con una oración. Gracias por su tiempo, hermanas, que sea de bendición y que Dios siga obrando en nuestros hogares, en nuestras vidas. Dios, muchas gracias por estar en medio de nosotros, donde nos reunimos dos o más en tu nombre, Padre. Permite que siempre en nuestro corazón haya una intención de glorificarte y de aprender, de buscar, porque tú dices que el que busca halla, y que tú le das en abundancia la sabiduría al que lo pide, Señor. Gracias por estos hermanos que han escrito estos materiales y que nos bendicen, Señor. Gracias porque estar unas con otras, como tú lo enseñas en tu palabra, aprendiendo a amar a nuestros esposos e hijos y cuidar de nuestro hogar, es el camino de la cruz, es el camino del Evangelio y de la vida eterna, Señor. Y no hay otro camino más excelente, Padre. Yo te ruego que afirmes a quienes dudan, que estemos dispuestas a siempre buscar ayuda y siempre hablar
haya comunicación y vías abiertas, canales abiertos para escuchar a nuestros hijos y para que en medio de las situaciones de las congregaciones tú te levantes y tus enemigos sean dispersados y haya victoria, porque hemos de ver que la iglesia es esa columna y baluarte, y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, y esto será a través de familias sanas, familias unidas, familias que tú levantas y relaciones que tú purificas para que nos podamos vestir de lino fino, blanco y resplandeciente, para poder esperar a nuestro amado. Permítenos permanecer con nuestra lámpara encendida como vírgenes, diligentes y prudentes, Señor. Que no se apague nuestra lámpara, para que todo esto tú lo hagas posible por el Espíritu a través de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bendice su día y su semana. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Hasta Amén, luego. Dios les bendiga. Bendiciones para Bendiciones. gracias. Gracias. Bendiciones, feliz día. Gracias, bendiciones.